Bienvenidos a la bitácora número 2. Mi nombre es Topacio Montaño. Hoy estoy con Astrid Reynoso. Astrid, buenas tardes. Astrid López Reynoso. López Reynoso. Acordamos que aquí vamos a contar historias, nuestra experiencia desde diferentes perspectivas sobre la pandemia, antes, durante y después. Entonces, hoy Astrid nos va a contar desde sus ojos cómo vivimos la pandemia. ¿Cómo viviste tú la pandemia? Bueno, pues el hospital público en el que yo trabajaba se fue escogido para atender a exclusivo paciente COVID durante la primera ola de la pandemia. Más o menos estamos hablando que en febrero fue cuando se estalló la pandemia. Entonces, lo que fue marzo, se empezó a querer vaciar el hospital, o sea, de que nada más quedaran puros, o sea, de que estuviéramos listos para la famosa conversión de hospitales, ¿no? O sea, sí. En vez de que fuera un hospital que aceptaba de todo, solo iba a atender pacientes con ese diagnóstico. Sí, en ese tiempo pues llevamos pues clases de cómo nos íbamos a poner el equipo y todo, pero pues todos estábamos así como que, ¿y a qué horas llegan? ¿Cuándo empezamos? Cuando empezamos el 29 de mayo. ¿Cómo? ¿Cuándo empezaron a recibir pacientes? No, cuando yo empecé a entrar a área COVID. Ah, o sea, no fuiste de las primeras. No fui de las primeras. Tú empezaste a atender el 29 de mayo. ¿El 29 de mayo? Sí, porque como el hospital era de 3 pisos, entonces... Tú estabas en la GIME, ¿verdad? Sí. Es cierto, es cierto. Entonces fue como que los primeros, una amiga muy cercana a mí fue de las primeras. Y fue una de las que yo también con anticipación yo vi sufrir antes de entrar. Entonces cuando yo empecé a entrar a área COVID, ya fue como que, se llenó un área, se llenó otro piso. Primero se llenó segundo piso, tercer piso. De repente ya estábamos, o sea, de una semana a otra cambió completamente el panorama. Estábamos llenísimos. Y ahí es cuando ya dicen, se hacen roles para que todos entremos, todo el personal disponible en el hospital. Y pues yo desde el primer día que entré recuerdo que yo sentía un miedo de que no sabía qué me iba a encontrar. O sea, no miedo por ti, sino por lo inesperado. Ajá, por lo inesperado. No. Hay una pregunta que me hacen mucho, que si yo tenía miedo a enfermarme. Ok. Sí, una pregunta válida. Yo nunca tuve miedo a enfermarme. Yo me quería enfermar. ¿Por qué te querías enfermar? Porque yo me quería morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no soportaba. O sea, hacerlo, o sea, estar ahí como enfermera, no querías. No quería. O sea, para mí todos los días era rogar no ir. Que algo pasara por no ir. O sea, lo que no querías atender pacientes. No quería atender pacientes. Yo así de que, ojalá me atropellaran yendo de camino. ¿Por la evolución del paciente o porque no querías por lo traumático, por el equipo? ¿Qué era lo que no, definitivamente no? Porque todos se morían. Pues sí, no había nunca un pronóstico bueno. No sabíamos, o sea, no había una certeza de que lo que nosotros estuviéramos haciendo estuviera aliviando pacientes. Es verdad, al principio era muy difícil saberlo. Entonces, prácticamente te estoy diciendo que yo duré, fue mayo, junio, julio, agosto y septiembre y parte de septiembre en pura área COVID. O sea, porque el hospital era COVID, pues, o sea, no había de otra. Entonces, esos 5 meses fue, o sea, de un momento a otro ya estaba el hospital lleno y de un momento a otro era de que todos los días vaciábamos camas. A mí me tocó estar en el segundo piso, o sea, y era de que en urgencias, desocupen camas porque necesitamos subir más pacientes. Cama que se desocupaba, cama que se ocupaba en ese momento. Es verdad. Entonces fue una experiencia en la que tú sabías que ibas a ir a ver eso.
todos los días era ir a meter cadáveres en bolsas. Cadáveres en bolsas, y llegó un momento en que se nos acabaron las bolsas de amortajar y empezamos a amortajar con sábanas. Como antes. Como antes. Entonces, o sea, el ver el cuerpo humano en estado de descomposición por más de 10 minutos, o sea, era algo que jamás me había tocado. Aparte era bien poquito, o sea, antes de ese periodo yo no me acuerdo haber amortajado tanto. No, o sea, era contado al mes, si acaso, y a veces ni eso. Ni eso. En ese tiempo yo creo que de los años, te puedo decir que en ese tiempo yo creo que se había amortajado, habían sido a 5. En 4 años. En 4 años, y contando los de la carrera, en prácticas. O sea, es muy poquito. Es muy poquito. Como para de repente hacerlo diario. Diario, y no con uno. Muchos. Eran 10 diarios a mí nada más. Precisamente hablando de eso, sobre esos cuidados post-mortem, ¿no? Que se llaman. ¿Tú te acuerdas o les llegó acá un memo en el que decía que teníamos que esos cuidados post-mortem hacerlos diferente? O sea, que el protocolo era diferente. Sí, porque llegó un punto en el que, no recuerdo muy bien la verdad, hay cosas que todavía tengo como que borrosos, pero sí me acuerdo que una de las cosas era que teníamos que rociar el cuerpo con el mejor que nos daban, que era alcohol con... La verdad no me acuerdo con qué, pero sí te pedían, porque usábamos muchos rociadores. Sí, muchos rociadores. Yo hasta la fecha el cloro no es algo que yo pueda oler. O sea, bueno, lo cuento más adelante. Pero sí, eso fue demasiado. O sea, demasiado el saber. Aparte de que el hecho de tener que estar 8 horas encerrados en un espacio donde sabías que la gente estaba sufriendo, en el que no podías ir al baño, no podías tomar agua, no podías comer. Y luego sentías sofocado, como el hecho de que todo estuviera tapado, tú sentías que no podías. No, y el equipo era incomodísimo, o sea, hay fotos, luego te mando fotos mías, pero, o sea, hay fotos de todos. Me acuerdo que muchos empezaron a tomarse fotos. Yo no me quería tomar fotos porque dije, ¿a quién se las voy a mostrar? Ni modo que se las mande a mi familia. ¿A tu futuro yo? A mi futuro, yo no me quería acordar de eso. O sea, yo decía, esto es algo que realmente no quiero volver a que quiero que pase, y ojalá que cuando pase no vuelva a mí de ninguna manera. Y pues llegó un punto en el que creí que íbamos a vivir toda la vida así. Es que los meses eran interminables. Sí. ¿Tienes alguna anécdota en específico que digas, esta me marcó, esta ha sido...? Sí, tengo 2. La primera fue casi al inicio. Fue cuando, o sea, la muerte empezó tan masiva, pero fue cuando había una situación personal entre los enfermeros de que prácticamente nos peleábamos quién iba a entrar primero y quién después. Si entrábamos con los roles. Con los roles. Porque si eras de los primeros que entrabas, podías salir antes. Y los que entrábamos después quedábamos. O sea, a mitad del turno se dividían. No, eran 5 minutos, 10 minutos. O sea, era entrar o salir 5 minutos antes. Ajá. Ok. O sea, no, era todo el turno completo. Entonces, date cuenta, te estoy diciendo que nosotros a las 7:30 ya estábamos casi todos adentro. Y para las 2:30 de la tarde ya estaban casi todos afuera. Yo era de las que me quedaba de 2:30 pasaditas, porque nunca me podía meter. O sea, todo el proceso que era antes de meterme era... martirio. Sí, o sea, era de que me ponía una cosa, me ponía otra cosa, iba 3 veces al baño, y yo estaba así de que, es que yo... quiero volver. Así, o sea, de que debe de haber alguna manera de no tener que entrar hoy. Me enfermé. Me voy a capacitar. Sí.
Y, y cuando vi que varios se enfermaron por COVID y los incapacitaron, dije yo quiero eso, me quiero enfermar. Ay, y es que al principio, si tenían algún malestar, se iban mucho tiempo, o sea, Sí. como que no había un límite en la incapacidad porque decía que las secuelas de COVID no eran para todos igual. Ajá. Entonces a lo mejor tú te aliviabas en una semana, pero a lo mejor tu vecino en 3 meses. Entonces, y hay hubo compañeros que no salieron de esas. Entonces, pues sí fue. ¿Y te incapacitaste alguna vez por enfermedad? ¿Por COVID? Por el COVID, sí. Después de eso. No, fue en ese tiempo, hubo un tiempo en el que digo a veces, ay, si no estuve tanto, sí, que estuve 15 días incapacitadas entre junio y julio, por eso no estuve tanto. Así que a veces digo, no sé por qué sufro tanto si no estuve tanto tiempo ahí adentro. No, pero es que también eran muchas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo perfecto que despertar en mi casa, o sea, estar dormida y escuchar el ruido de las bombas, los monitores y todo eso, y despertar y estar en mi casa. O sea, de lo traumático que era estar ahí, ¿sabes? O sea, yo empecé a tener pesadillas constantemente de que había gente en mi cuarto. Gente muerta en mi cuarto. Y más de estas dos experiencias que les voy a contar. La primera fue de que te estoy comentando este dilema, este sufrimiento que yo tenía todos los días de tener que entrar y de que a veces decía, es que siento temprano, voy a salir temprano. Y no podía. Y cuando me metía, que llego y todavía me tardo, así que platicábamos o algo y que ya nos acomodábamos nuestros compañeros y dijimos de que, ¿sabes qué? Voy a ir tomando signos. En cuanto empiezo a tomar signos, todavía, es que me acuerdo muy bien, está este paciente, o sea, estaban las 6 camas, ¿no? Había una cama donde no estaba la cama, una en el puro medio. Voy y tomo los signos y en el penúltimo paciente me dice, todos nos vamos a morir. Y yo así que, perdón, me dice, es que todos nos vamos a morir. El señor de al lado se murió ayer, se murió en la noche. No, es que aquí es el infierno, aquí nos vamos a morir todos, me dice. Y yo le dije, ay, no sea tan pesimista, ya verá que todo va a salir bien y que no sé qué. Y me pasó a la siguiente cama, la señora estaba muerta. ¿Y cómo decir que el señor no tenía razón? Ajá. Y yo no lo creí cuando la vi, porque estaba pasando el suero. Entonces dijiste, no, pues a lo mejor todavía hay chance. Ajá, pero, o sea, de esa manera de que dije, tengo que avisar. Pero luego me entró la de que, ¿pero si está viva? ¿O no? O sea, fue un momento, yo lo sentí eterno, de estarme debatiendo de si estaba viva o no. La empecé a tocar, pero traíamos guantes, Tampoco sentías mucho. Entonces, ¿cómo saber? O sea, pero traía los ojos abiertos y una cara de susto, la señora. Y yo sí de que, ay Dios, y ya no supe qué hacer y me salí de ahí y le hablé a un compañero y le dije, compañero, la verdad necesito ayuda, le dije, ¿podrás checar si la paciente está viva o está muerta? Es que no sé, no la puedo. Y en cuanto abrió la cortina, la vio, dijo, está muerta, me dijo. Y para como está, ya lleva media hora muerta. Y yo sí que, ¿sabes cuántos años me ha carcomido el hecho de pensar de que si yo hubiera entrado antes, tal vez lo hubiera alcanzado viva? Es una pregunta que me he hecho tanto que mis terapeutas y todos me han dicho, es que no hubiera habido diferencia. Hiciste lo que podías con lo que tenías. Ajá, pero, o sea, en ese momento yo me sentí súper culpable, porque dije, mientras yo estoy sufriendo allá afuera, la gente que me necesita acá adentro, no estoy haciendo mi trabajo. Y me acuerdo que me sentí mal, me dio náuseas, no podía respirar bien y todo. Una crisis de ansiedad. Ajá. Y cuando le hablo a uno de mis superiores,
Viene, me checa la presión y me dice, ¿estás viendo la presión? Me dijo, te vuelves a ver impresionado. Y yo así de que, ah, me dijo, sigue trabajando, no pasa nada. Y luego me dijo, o te vas a querer salir y dejar a todos tus amigos aquí adentro. ¿Qué clase de manipulación es esa? Y no le echo la culpa a ella, ni a nadie de los superiores de los que tuve, porque todos estábamos igual. O sea, fue una situación de que si no estábamos unos, no estábamos otros. Y pues sí, un sentimiento colectivo, ¿no? De apoyo. O sea, fue un momento en el que realmente todos nos sentíamos como que, es que cómo voy a dejar a mi... Si yo estoy sufriendo, mi compañero al lado también está sufriendo. Sí, porque pues al final todos estamos aquí juntos. Sí, entonces ese fue el primero. El segundo fue ya más adelante, ya había amortajado varios pacientes, pero este paciente en general fue, porque al principio pues decían hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, va a fallecer. Nos tocó jóvenes de menos de 30 años, nos tocó adulto sano, gente que no tenía ni una sola enfermedad. Y que de todas maneras sufrió. Y que de todas formas sufrió. Este paciente era un señor, no tenía antecedentes y era, ¿cómo dice? No tenía obesidad, pues. O sea, no tenía tantos factores de riesgo. Tantos factores, pero desde que llegó saturando 65. O sea, me lo subieron de urgencias saturando 65. No recuerdo su nombre, pero sí recuerdo el número de cama. Y, como dice, yo recuerdo que desde que llegó, él nunca dejó de gritar, pidiendo ayuda. Ay. Entonces... Es que yo creo que es lo que más, no sé, como que uno más siente estar oyendo. O sea, el quejido constante. No, y él gritaba, y alguien me ayuda, o sea, yo todavía sigo escuchando su voz de cómo me gritaba, enfermera. Desesperado. Ibas y lo veías, ya ni estaba negro el señor. O sea, yo no sé de qué color era antes, pero desde que lo vi, o sea, de la desaturación. De la desaturación que traía. O sea, yo creo que si lo hubiera visto antes, yo no hubiera sabido quién era en ese momento. O sea, de todos los signos y síntomas que tenía, de que no saturaba más de 75, de que estaba muy, ¿cómo dice?, impaciente, ansioso. Y ya tenía todos los medicamentos sabidos y por haber. Y de todas formas no saturaba más. Lo querías voltear o algo y ni siquiera pronado, respiraba mejor. O sea, no tenía mejoría. No tenía. Al día siguiente pues llegamos y nos dicen, ¿saben qué? Vamos a intubar a este señor, porque pues era candidato a intubación. Y ya pues dijo, bueno, y ya me acuerdo que a mí no me iba a tocar quedarme con él, porque en ese tiempo yo todavía era auxiliar. Pero pues agarré y preparé todo para sí, que... porque al final pues sabes. Ajá. Dije, pues mientras no lo intuben, sigue siendo mi paciente, vamos a acomodar todo. Y me acuerdo que lo oí hablar por teléfono. Estaba hablando con su hija. Él estaba diciendo a su hija que no se quería morir, que tenía mucho miedo y que le iban a hacer un procedimiento, pero pues que no quería hacerse el procedimiento porque no sabía si iba a sobrevivir. Ya para cuando conseguimos el ventilador, porque para esto era que se tenía que morir alguien para poder tener disponible un ventilador. Se pone disponible un ventilador, lo traemos y nos dice el señor que no quiere, que tiene mucho miedo y que no quiere. Y válido. Ajá. Válido. No, sí.
Bueno, se llevan el ventilador, que fulanito, paciente de acá, lo ocupa. Ya. Y ya me quedé así de que, bueno, voy a seguir siendo mi paciente. Y ya cuando me acerqué, me dijo, oiga, ¿le puede hablar el doctor? Siempre sí voy a querer. Es que me duele mucho respirar. Y voy y digo, y me dicen, dile que lo sentimos mucho, pero que necesitamos otro ventilador. Ya se ocupó. Ya se ocupó. Y ya cuando o sea, tener que decirle eso. Para empezar, porque es mi responsabilidad, ¿sabes? Ajá. Pero pues, ¿cómo le dices? Ya llegó un punto en el que sí él seguía gritando y yo me quedé en la central de enfermería. Queriendo hacer notas, queriendo hacer otra cosa, pero nomás escuchaba cómo él gritaba. Pero ya llegó un punto en el que yo ya no había poder humano para calmarlo. No había nada que le dijera o que hiciera para calmarlo. Y me fui escuchándolo gritar. Me dijeron que esa tarde falleció. Así. Y de esos hubo más, pero ya creo que yo después de eso desconecté. Si hubo algo tan marcado o algo, no lo recuerdo. Recuerdo meter cuerpos en bolsas. Recuerdo ver mucha gente muerta. Recuerdo estar esperando a que me tocara mi hora de salir, de que entrara el otro turno para yo poder salir. Y como que los mismos pacientes sabían cuando nos íbamos saliendo. Porque cuando nos íbamos saliendo, todos empezaban a gritar. Todos pedían ayuda. Y yo no me podía salir porque todavía no cumplía mi tiempo para salir. Pero tampoco podías ir con todos. Era imposible. Y era tanto mi miedo y mi desesperación porque dije, ¿qué voy a ir a hacer? A decirles que no les puedo hacer nada por ellos. Y me quedaba sentada en la central de enfermería a esperar a que llegara otro compañero. Y es que, ojo, esto no es negligencia, se trata de que no había cosa que hacer. O sea, los ventiladores no se daban abasto, el oxígeno no se daba abasto, Deja el tú medicamento que le pusieras no les daba abasto. Deja tú cuando estaban despiertos, intubados y despiertos, porque no había Medicamento. No había medicamento. Entonces, pues pasé la primera ola. Eso fue en la primera ola nada más. Para la segunda ola, yo, o sea, fue como que me cambié de unidad porque me llegó mi cambio a general. Regreso a esta unidad porque ya habían dicho que ya no iba a ser exclusiva. Viene la segunda y la tercera ola y ya llegó un punto en el que todos los hospitales están llenos. O sea, todos los hospitales tenían su área y estaban llenos. Entonces, pues no había ni a dónde hacerse, ¿verdad? Pues, y luego, porque luego me preguntan, ¿y por qué no te cambiaste a una unidad de medicina familiar? Los cambios estaban... Para empezar, detenidos. En un principio detenidos. Tú no te podías mover ni de unidad, ni de nada, ni de turno. Ahí estás, ahí te quedas. Para empezar. Y luego después, cuando ya empezaron a haber cambios, estaban lentísimos porque todas las oficinas, muchas eran home office o no sé qué onda. Y luego, cuando hubo ya cambios, para empezar, las de UMF siempre han sido eternas. Sí, pues puedes durar hasta 10 años esperando el cambio para una unidad de medicina familiar. O sea que... Pues no, o sea, no era un camino. No era una opción.
pero la primera vez que yo ya presenté un ataque de ansiedad, Esa que fue la primera vez en tu vida que presentaste un ataque de ansiedad. sí. Bueno, y luego me dijeron los médicos, o sea, todos los que me estuvieron viendo durante la pensión, que desde el día uno yo ya tenía síntomas de ansiedad. Sí, claro. Ah, Y es que también, no nomás para nosotros como pues trabajadores de la salud, sino también para los pacientes, yo creo que la ansiedad fue un papel fundamental en la enfermedad. Porque si enfermo te daba ansiedad, te complicabas 3 veces más. sí, y es que, O sea, es que ni sentías que no te llegaba el aire a los pulmones. Con el equipo y todo, yo hasta la fecha es de que el uso de cubrebocas es algo que No nomás tolero. no tolero. ¿No? ¿no? O sea, todo el embarazo me dijeron, usa cubrebocas. Sí, sí, sí. Yo no puedo usar cubrebocas si no es necesario, ¿sabes? No. Ni modo. ¿Sabes? Si no me morí con el COVID, No. no lo tolero, no lo aguanto, no. Entonces, pues esa vez fue una situación en la que no era completamente COVID el hospital, había ciertas áreas, yo estaba en tococirugía en ese tiempo en, Cuando te dio la crisis. cuando me dio la crisis, pero, pues prácticamente era de que llegábamos a nuestro servicio y era un sacadero de gente, pues, Para COVID. para COVID, para urgencias, para todo, ¿ok? Urgencias COVID también. Urgencias COVID. Entonces, en ese momento voy y, y me dicen, ¿sabes qué? Va a llegar un paciente pediatra probablemente de COVID, entonces vamos a ocupar que un general se meta. Me sacaron a mí. Y un auxiliar para que te apoye por fuera. Y les dije, es que no me quiero meter, ya en ese tiempo yo ya tomaba medicamento. No tomabas medicamento antes. No, yo empecé a tomar un medicamento como a los 3 meses de que empezó COVID, más o menos, porque pues era demasiado los ataques de ansiedad. Yo busqué ayuda por fuera y ya cuando llega a ese punto, les digo, no, es que me pongo muy mal y todo, no quiero entrar, pero hasta ese punto yo no había tenido como que una demostración en sí No algo por qué incapacitarte, pues. Ajá, entonces me dicen, entra. Me acuerdo que yo me estaba poniendo el equipo, o sea, me decían que iba a entrar y todo a un aislado con este niño. Y me dan el equipo. Y me acuerdo que me fui a llorar al baño. Porque yo no quería entrar, o sea, estaba súper asustada. Me costaba trabajo respirar, estaba sudando, estaba temblando. Y dije, ay, pero me tengo que meter y me puse el equipo llorando y todo. Y ya que me meto, ay, una tras otra de eventos desafortunados. No había monitor, no había equipo. O sea, no estaba lista el área tampoco. El área. Llega el niño, no estaba lista el área, llega ¿cómo se llama? El pediatra y me dice, ay, ahorita me voy a meter a ayudarte, vele checando los signos. Y yo sí, es que no hay. Todo ese rato, mi jefa directa estuvo en el teléfono. Sí. ¿Llamándote? No. En llamada. En llamada con no sé quién. Nada que ver con el trabajo. Ah, o sea, tú le estabas intentando llamar. No. O sea, ella estaba sentada cerca del área y le decía a mi compañero, oye, avísale a la jefa que falta esto, que falta aquello. Y ella estaba hablando por teléfono. Al rato me dice el compañero, es que me dijo la jefa pues que no hay. Sí, así. Llega la doctora. El pediatra vino 3 veces. Las 2 primeras veces me pidió de buena manera que le checara los signos al paciente. Yo no tenía con qué checárselo.
Que era lo que le estabas pidiendo a la jefa, básicamente, o algo así. Pues es lo que le estaba pidiendo, algo para poder sacar signos. Y cuando llega por tercera vez el pediatra, ella me dice, oye, hay que checarle los signos al paciente. Y le dije, sí, ya sé, pero es que no hay, ya me dijeron que no hay con qué hacerlo. Y se enojó. Bueno, yo digo, la respuesta de ella fue la misma que yo estaba sintiendo en ese momento. Y me gritó de que cómo era posible que no pudiera checarle los signos, que si yo no traía mi equipo. Y yo así de que, pues, no lo traía. En ese momento no lo traía mi equipo y pues no iba a meter mi equipo. Entusiasmo porque era ya no salir, muchas veces ya no salir. O sea, si no era algo impermeable que podías meter en una bolsita, se supone que no lo podías meter o se quedaba adentro. O se quedaba adentro, sí, o sea, yo dije, sí, mi mauma lo voy a dejar adentro. Mi oxímetro lo voy a dejar adentro, o sea, ni siquiera lo tenía, en ese momento fue de que, pues aquí nos están dando el material, yo no me, ya no Aparte, me se supone que sí habían preparado, o sea, cuando recién se abrieron nos dieron robotinas, nos dieron equipo, o sea, había equipo para atender desde así. Pues ahí no había y no hubo. ¿Y qué te gritó? Me gritó sí, la iba llorando. Se va, porque ella se va a vestir y todo el rollo. Y es ahí cuando le pegó el grito a la jefa. Y le digo y el compañero estaba así como que asustado, que ya no sabe, yo no sé qué cara tenía, yo no sé cómo estaba en ese momento, no lo recuerdo, yo solo sé que empecé a gritarle a la jefa que viniera, porque necesitaba hablar con ella. La jefa pues fue como que así de que todavía con tu teléfono en la mano. Y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, me voy a salir. Dijo, no. Y yo, sí, me voy a salir. Le dije, lo siento mucho, ahorita yo tengo un diagnóstico de ansiedad y depresión, ahorita estoy en un ataque de ansiedad. Este paciente necesita a alguien que esté en sus cabales y en sus momentos para poder atenderlo. Yo no lo estoy. Y luego un pediátrico, o sea, no es sencillo atender un pediátrico. No. Le dije, y ni siquiera hay el material para hacerlo. Es que ahorita te voy a conseguir un monitor o algo. Es que no es ahorita. Le dije, pues no sé qué va a hacer, le dije, pero váyase consiguiendo a alguien más, porque yo me salgo y me salgo ahora. Y me empecé a quitar el equipo. Yo temblando, llorando, hipando, o sea, todo. Llegó estaba ella, en ese ratito le habló a la subjefa y estaban entre las dos viéndome nada más como me estaba quitando todo, llorando, y ya nada más me dice la subjefa, oye Astrid, ¿no te quieres ir a urgencias? A mi casa me quiero ir. Le dije, ¿y qué me van a hacer en urgencias? Le dije, checarme la presión y darme una pastilla. Ya me había tocado que a varias compañeras habían ido con crisis así a urgencias y me habían comentado que no les habían hecho nada. Que, es que traes un ataque de ansiedad. En ese entonces, ¿les dieron a ustedes apoyo psicológico, psiquiátrico? Porque para ese entonces ya tenías más de 3 meses entrenando, o 6, ¿no? Ya tenía, porque te estoy hablando que eso pasó yo creo que en el 2021, más o menos por mayo. O sea, ya era un año. Ya era un año. Y ya cuando pasó eso, tal vez un poquito antes, no tengo muy bien las fechas, pero o sea, ya había pasado rato, ya era la segunda ola. Cuando empezó la primera ola, nos hicieron a nosotros un test a todos para detectar problemas psicológicos. A una de mis amigas la detectaron con riesgo de suicidio y fue a la que derivaron inmediatamente a psiquiatría. A mí me acuerdo que me derivaron, porque yo también cuando contesté dije, no quiero que me den medicamentos, o sea, yo en ese momento dije, no, yo estoy bien, o sea, yo puedo seguir trabajando, obviamente, porque yo soy chingona y yo todo puedo.
y contesté de que decía, ¿tienes noches sin dormir? Y yo, no. Una ¿Tienes, semana. ¿tienes pesadillas? No, claro. Aparecen de señores muertos en mi casa. Oye, no me terminaste de contar eso. O sea, ¿qué pues, pasaba? ¿Soñabas que había me gente? levantaba y hazte cuenta de que había un pasillo en estaba el cuarto y había como un pasillo para el baño. Había una pared y hazte cuenta de que a veces dejaba la luz prendida del baño porque el cuarto se oscurecía mucho. Entonces yo veía, hazte cuenta de que me levantaba entre sueños, veía sombras y cuando me acercaba a la puerta del baño y la abría, veía gente quemándose y gritando. Y de ahí era de que cada vez que, o sea, uno de los síntomas de la ansiedad es la paranoia, era de que yo siempre sentía que estaba una sombra viéndome a un lado. Entonces era de que yo estaba haciendo algo y de repente volteaba y no había nada. Y así veía algo y volteaba y no había nada. Y siempre me acordaba de este señor. Siempre me acordaba. Sí. Te perseguían. Sí, no. O sea, yo siempre decía, es que es este señor. Es que veían aquí a decir, A seguirte gritando. a seguirme gritando. Entonces, ya pues tuve esa crisis. Cuando pasa este incidente, no me incapacitan, me regresaron a mi servicio, duré como 3 días llorando. De que O sea, después de que te saliste tú sola de ahí. Ajá. No te incapacitaste ese día. No. Te mandaron a tu servicio. Sí, Seguiste trabajando. Seguí trabajando. Y después de eso, o sea, como una semana después, fue de que llegué al trabajo. Esa vez no me podía controlar, ya estaba llorando, llegué con la jefa, yo no me acuerdo ni qué le dije, o sea, solo me acuerdo que estaba llorando y me dijo, te podemos dar un pase de salida. En ese momento yo ya había llevado mi primera consulta con el médico, con el psiquiatra en el hospital. Entonces, me acordé que me dijo él, si traes un ataque o algo, yo vente conmigo directamente. Entonces me fui al consultorio y ya cuando me vio me dijo, no puedes trabajar así. Cuando descansas y me acomodó, me dio 3 días de incapacidad y me los acomodó con 1000 descansos para que me pudiera ir a mi casa. Fue la única vez que eso fue en el 2021. Mi siguiente incapacidad fue hasta el 2023. O sea, pasaron 2 años. 2 años. En esos 2 años... Sí, que pasó el declive de COVID, se acabó, hubo otras cosas. Sí, se acabó. Para mí nunca se acabó. Porque pues después de eso empecé a llegar tarde, a faltar, me cambié de turno varias veces. O sea, de que como no me podía ir del hospital, entonces fue de que yo estaba en ese tiempo en la tarde, me cambié en la mañana, luego a la mañana duré como 1 año y luego me cambié a la noche, duré otro año y las cosas no mejoraban, o sea, parecían calmarse un rato. En todo este tiempo llevé medicamento, me aumentaron dosis, terapias y todo el rollo, y aunque en algunos momentos parecía que sí, como que iba en mejoría, yo seguía, cada vez faltaba más, cada vez llegaba más tarde, cada vez me costaba más hacer mi trabajo, o sea, de que yo podía durar hasta 2 horas en el baño encerrada, llorando, o no haciendo nada, sentada. O sea, de que yo sabía lo que tenía que hacer, sabía los tiempos los que lo tenía que hacer, pero era tanto el miedo que yo, o sea, simplemente me quedaba en blanco. Y ya fue cuando pues todos los días era un martirio ir a trabajar, ya que entré en la noche, pues eran 3 guardias. Menos tiempo. Algo que me ayudaba mucho pues eran las vacaciones, o sea, cuando me llegaban mis vacaciones como que las cosas se calmaban o algo así, pedía días y todo y como que se calmaba, y luego regresaba y decía, sí, todo bien, no hay nada malo y todo, y luego otra vez, igual. Ya la última vez fue de que se hicieron mis 5 faltas, pero fueron así prácticamente seguidas, de que llegó uno de los días, llegué al trabajo, no me pude bajar del carro, pasaron 2 horas, yo en el estacionamiento del trabajo, y me fui a un hotel.
Ni siquiera te quisiste ir a tu casa. No me quise ir a mi casa. Porque, por muchas cosas, pero no me quería ir a mi casa. No quería, o sea, podía haberme ido a la casa de mi hermana, pude haber ido a mi casa, pude haberle hablado a alguien, pero en ese momento yo estaba así de que ya no quiero seguir fallando, ya no quiero seguir eh, causando problemas. Y me fui a un hotel. La siguiente guardia, dije, es que la siguiente guardia se voy a poder bajar, ya todo va a estar bien, descansé y todo el rollo. Y otra vez me quedé en el estacionamiento. Y ya fue cuando dije, no puedo. O sea, ya había completado mis 5 faltas. Dije, ¿qué voy a hacer? Me van a mandar a jurídico. Dije, pues que me corran. Ya que, ya, no puedo más. Si me van a correr, que me corran. No me importa nada ya. No quiero volver a pisar ni trabajar ahí. Y ya pues fue cuando pues mi mamá vino para acá, me dijo, vamos a hablar, vamos a que hables con tus jefes. Me dijo, si quieres. Y me acuerdo que fui y me dijeron, vamos a ver si te conseguimos una cita con el psiquiatra de urgencia. No había citas con el psiquiatra. Me bajaron con medicina de trabajo. Ya fue cuando me vio la doctora y me dijo que estaba muy mal. Y me acuerdo que me hicieron llenar un cuestionario para checar cómo estaba mi estado de salud, o sea, si tenía algún estrés postraumático. No pude, me leí la primera pregunta y me rompí a llorar. Pero, o sea, no un llanto así de que, se me salió, no, o sea, un llanto desesperado de que se me cerraba el mundo, o sea, de que lo único que sentía era como el corazón se me hacía chiquito y lloraba. Me dijeron, hay que llevarlo a urgencias. Pasé la noche en urgencias, porque pues no había consulta con el psiquiatra disponible y aún siendo trabajadora no me podían dar disponibilidad con el psiquiatra. Y me dijeron, pues te vas a quedar la noche al día siguiente, y me vio el psiquiatra al día siguiente. Y ya me dijo, bueno, te vamos a incapacitar. Me incapacitaron casi por, no sé cuánto es lo máximo que te pueden dar en ese tiempo. 28 días. Ajá. De ahí fue de que yo ya no iba a mis consultas con el psiquiatra. O sea, mi mamá tenía que ir a recoger las incapacidades, porque yo nomás me acercaba al hospital o algo y me ponía mal. En ese tiempo, pues yo lo único que hacía era dormir, comer y dormir y llorar. Entonces, en ese tiempo, pues fue cuando no tardaron mucho en decir de que, ¿sabes qué? O sea, pasaron como 2 meses con incapacidad y dijeron, ya se tiene que tomar una decisión. Necesitas, lo más probable es que necesites pensionarte. Y ya. Y dictaminó el psiquiatra, esto es una enfermedad del trabajo, mándenla con medicina de trabajo, porque pues yo ya hice lo que pude, o sea, está tomando medicamento fuerte y aún así no puede ni siquiera pararse aquí, porque sí lo intenté, o sea, sí fue una vez y me acuerdo que entré en crisis, o sea, y de ahí pues ya fue ver psicólogos, psiquiatras y un montón de gente encargada de tener que explicarles por qué yo tenía una enfermedad de trabajo o por qué yo tenía estrés postraumático. Entonces, pues todo esto que lo estoy diciendo y con muchísimo más especificarlo muchísimo más,
tuve que contarlo una y otra vez frente a cualquiera que me tenía que preguntar para que ellos dictaminaran si mi caso era de enfermedad de trabajo o no. O sea, no fue fácil, pues. No, pues O sea, desde los 2 meses. ¿Y cuánto tiempo duraste incapacitada hasta que se te dictaminó? me incapacitaron en noviembre del 23. En mayo del 24 fue cuando salió por fin mi dictamen médico. Unos meses. Entonces, y no me pagaron hasta, o sea, porque pues luego lo de la pensión y todo, o sea, y yo prácticamente, o sea, me pensionaron como si yo no hubiera sido una trabajadora realmente, o sea, no sé si me explico, como si no hubiera sido trabajadora de la institución, pues. O sea, como un empleado. Como un empleado de seguro más. Entonces, ahorita no, de las prestaciones que tenía antes no tengo ni una sola. No, pues es que es pensión. O sea, no, Ajá. O sea, no tengo ni derecho a caja de ahorro. no nada. Y pues me acuerdo que porque también me hicieron allí algunas gachadas, ¿no? O sea, que yo digo que fueron gachadas porque me dejaron con el sueldo de auxiliar. Y ya eras general. Y ya era general, pero me dejaron con el sueldo de auxiliar porque como mi primera, no fue de auxiliar, fue como general, pero yo ya había cumplido los 5 años, pues, cuando me pensioné. Y eso, ya me habían hecho un cálculo a mis 6 años, pero como mi primera incapacidad fue en el 2021, con ese diagnóstico, entonces nos dijeron, te tenemos que incapacitar con esto. Y las hojas decían que mi primera incapacidad era ese. Y yo dije, y los 2 años que me aventé trabajando, aguantando, porque no entiendo muy bien el proceso ese, la verdad, pero bueno, el caso es de que pues yo firmé, yo acepté todos esos términos, yo lo único que quería era salirme de ahí, era ya no tener que volver a pararme frente a nadie. Entonces, ¿ahorita qué te dedicas? Eh, Nada que ver con lo que hacías. no, pinto, escribo, hago velas. A lo mejor eres un artista, bueno, no lo es a lo mejor, yo sé que eres un artista. Tal vez haga masajes, pero quién sabe. Pero... ¿Te sientes más feliz ahora? Ay, sí, muchísimo más feliz. O sea, es ahora hasta la fecha de que, o sea, que estamos hablando de casi un año de pensión, casi dos, ya van para 2 años de que yo me incapacité. Y todavía ahorita hasta la fecha es como que sigue habiendo cosas que yo no puedo olvidar. O sea, no que no las puedo olvidar aquí en mi cabeza, sino de que mi cuerpo las recuerda. Y yo de repente me siento triste, me siento desesperada, asustada, y no sé por qué. Y a veces es cuando me doy cuenta de que, vi un uniforme blanco. Me topé con mis uniformes, o sea, fue una situación en la que una vez, o sea, cuando yo dejé de ir al hospital, sí, la semana antes de dejar de ir al hospital, yo no había lavado mis uniformes. A mí me encantaba lavar mis uniformes, me encantaba plancharlos. Duré un año con los uniformes al fondo de la ropa sucia junto con mis zapatos que eran nuevos. Y los tiré así. son cosas que la gente no se imagina que no vivió o que vivió. No sé, ahorita hasta la fecha es de que si veo pasar a alguien, duré un año que me tuve que ir a otra ciudad, encerrada en la casa de mis papás, porque no quería que nadie me viera. Cerré todas mis redes sociales, no quería que nadie me preguntara dónde estaba, qué estaba haciendo, qué me había pasado. Era una vergüenza horrible la que yo sentía por no poder. Y pues... ¿Y ahorita?
He aprendido a vivir con eso. Hay cosas que a veces todavía cuando las platico siento que o me hacen hincapié que lo sigo diciendo como si fuera mi culpa. Y entiendo cuando me dicen que es, pero sí entiendes que no fue tu culpa, ¿verdad? Y yo no me doy cuenta de qué tanto me sigo echando la culpa de todo lo que pasó. Pero sí llega un punto en el que te das cuenta de que, al menos yo, alguien que vive con estrés postraumático, es que van a pasar muchos años en el que puedas vivir tranquila. Porque siempre van a estar esos sueños. Hay veces que todavía tengo pesadillas en las que me dicen que tengo que regresar a trabajar, pero que me dicen así de que, ay, pasaste por el hospital, ven porque necesitamos que nos ayudes. Y pero es que en tu pensión, no, ya tu pensión se canceló. Y yo me despierto, o sea, con un miedo, de que cómo es que me vas a regresar a trabajar. No, primero muerta que antes. O sea, definitivamente no. ¿Sabes cuáles fueron las palabras que usé que convencieron al médico para empezar el proceso? Yo le dije una vez, si a mí me vuelven a intentar meter a área COVID, yo no sé si agarro unas tijeras, un bisturí, lo que tenga en la mano, pero o me corto el cuello yo o se lo corto a quien me lo quiera intentar meter. Porque yo, primero muerta, o primero me llevo a varios que traten de meterme otra vez. Y fue cuando me dieron el dictamen médico. No la incapacidad ni nada, me dieron el dictamen. Y me dijeron, mientras estés trabajando aquí, no vas a entrar a área COVID. Pero fue la única manera en la que pudiese que no entrara. Es que no había forma de decir que no, pues. Ajá. Y ya me dijeron, y todavía me dijo, mira, está bien, entiendo, no puedes entrar. Pero quiero que entiendas que no vas a ser la primera línea para entrar, ni la segunda. Pero está tan feo ahorita la situación, que si eres aunque seas la última opción, si tienes que entrar, vas a tener que entrar. Y para mí fue una situación porque horrible. había la posibilidad, pues. Ajá, había la posibilidad. Siempre había la posibilidad. Ay. Y pues ya cuando me incapacitaron y cuando decidieron mi pensión, me dijeron, es que mientras sigas estando aquí, porque les dije que me cambien, me dijeron, aquí no existen las reubicaciones. Entonces, y el psicólogo que me vio específicamente para eso, me dijo que no importara dónde me fuera, esto me iba a perseguir a donde me fuera. Que era... Pues hasta ahorita. Pues hasta ahorita de que puedo decirte, no tengo un trabajo asalariado o de 8 horas, porque el primero y último que intenté, tenía que limpiar con cloro y no pude. O sea, de que fue un día, 2 días, y para cuando me di cuenta yo ya estaba de que me quería arrancar el cabello. De que llegaba a mi casa con pesadillas y todo, y de que yo sentía que decía, no hay otra cosa, o no hay cosa que me calme más que la muerte. Y eso es lo más feo, porque no es que me quiera morir, no me quiero morir. Hay muchas cosas por las que vivir. Pero a veces cuando estás en ese momento sientes que no va a haber, no hay cosa que te quite ese miedo y ese dolor que estás sintiendo. Y pues uno tiene que ir aprendiendo a vivir con eso, a controlar, y pues sí me han enseñado muchas técnicas de relajación. Mis crisis han bajado de durar hasta semanas a durar 15 minutos, 10 minutos.
después de una crisis, poder llevar una semana normal, porque pues normalmente antes, después de una crisis, duraba casi una semana y media tumbada en cama de lo agotada que había quedado y de que no quería volver a salir ni quería volver a tener contacto con nada por miedo a volver a tener una crisis. Por eso ahora en septiembre es tan importante la salud mental. Y a veces sí. Hay una frase con la que quiero terminar, que leí una vez, que dice: lo más valiente que he hecho en mi vida es seguir viviendo cuando me quería morir. Y pues eso representó para mí el COVID, porque en ese momento yo sí, yo ya no quería estar. Y todo hubiera sido más fácil a veces si tal vez me hubiera quedado ahí con mis pacientes. Pero aquí estamos, 2025. Ya no eres más enfermera y no vas a volver. Son los sueños los que te persiguen. O blanco o este color aluminio. ¿Cuál es el color aluminio? Escuchar a mi amiga me llena de orgullo, pero también de tristeza, porque yo creo que el precio que pagamos algunos fue demasiado alto. Sin embargo, yo creo que así como esta experiencia, también hay otras que nos recuerdan lo que vivimos y pues todo lo que se llevó también. Espero que si te gustó lo compartas y te suscribas a mi canal. Bienvenidos y ojalá hayan disfrutado esta bitácora. Nos vemos a la próxima.